Ya, este es el problema. Eh, ya voy a... Población. Ya, ya mismo. Ya, em, aquí tengo en la pantalla em, donde yo pienso que aparece lo de, lo de la última pregunta que me falta contestar. ¿Ya? Salud. Eh, sí, una vez me pasó que estaba haciendo una clase y pasó mi esposa y estornudó y un alumno me escribió en el chat salud. Y yo le dije, yo no fui, pero gracias. Porque aquí cualquier cosa, pues sí, eh, las risotadas que pega mi hijo se escuchan en la clase, ¿no? Ya. La última pregunta que no respondí, que era que quería responder, es calcular el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de la población. Según yo, eso está hecho esto aquí en este ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Eh, el valor propio estrictamente dominante es, en este caso, este ejemplo de aquí, con esta matriz que está calculada acá y que está hecho esto aquí, una matriz 4×4, ¿ya? Se calculó y calcularon el valor propio estrictamente dominante acá, ¿ya? Que es mayor que 1. Ya, con el valor propio mayor que 1, la, lo que está pasando es que decrece, la población decrece, ¿ya? Eso es. Entonces aquí pone que la población crece en un 117% cada año. Yo supongo que es porque le restan 1, ¿sí? Entonces, porque si el valor propio dominante fuera 1, entonces no hay crecimiento, pues, hay estabilidad, entonces el porcentaje de crecimiento es 0, no nada, nada que se cree. ¿Ya? Entonces, entonces la respuesta acá es como el valor, como, ¿por qué no lo puse chiquitito? Como el valor propio dominante es 3, el porcentaje de crecimiento. 200%. En el fondo es 2. ¿Ya? Eh, yo me imagino que esto es a largo plazo, ¿ya? Igual que esto. ¿Ya?
a largo plazo el porcentaje va duplicándose, porque si uno ve los dos primeros, o sea, si yo hago esta suma de con cuarto parte, que es 40, 20, 30, esto suma 90, y este suma como 900, casi 895, creo. ¿Sí? Entonces se multiplicó por 10 la población, ¿no? ¿Ya? Entonces yo me imagino que eso se refiere a largo plazo. Esto tendería a ser que a crecer, a aumentar el 200%. ¿Sí? Y eso. No, en el fondo, si tú partieras, mira, si tú partieras con un valor inicial como este, no, allá es a 300, porque es como el excedente. O sea, si crece al doble sería un 100%. Por eso yo digo que yo supongo que le restaron uno. ¿Ya? Ahí está. Por eso yo supongo que le restaron uno, porque 117%, porque en realidad sea este debería ser el 217%, pero en realidad es como de aumento. Por eso te digo que le restaron uno. ¿Ya? Yo la verdad estoy siguiendo lo que dice aquí, no es lo que a mí me parece que debiera decir. Yo creo que debería ser 300% de esto si crece el triple. Pero claro, en ese caso el crecimiento de 100% sería que no crece. Y un crecimiento de 50% quería decir que se va achicando a la mitad. Entonces por eso no, no usan esa nomenclatura, supongo. ¿Ya? ¿Ya? Pero no entiendo, porque si este valor propio dominante fuera 0,5, por ejemplo, decrece en cuánto por ciento, en el 50, no sé, ahí hay algo que como que crece en el menos 50%, no sé cómo es la convención. ¿Ya? O sea, evidentemente yo no voy a preguntar eso porque no me queda claro qué es lo que se está contestando. Más claro me es lo de la tasa, pero claro, en la pregunta no dice no pregunta cuál es la tasa, ¿ya? Y la tasa R la calculan como el logaritmo del valor propio dominante, ¿ya? Y en este caso 0,77. Y es porque la idea es que lo están pensando que si el crecimiento fuera un crecimiento exponencial, sería E elevado a esa R por T. ¿Sí? Entonces, ese es entonces en nuestro caso sería el logaritmo de 3. ¿Ya? Tasa de crecimiento es de logaritmo natural de 3. Y aproximadamente, y la anoté por aquí, ¿dónde lo anoté? Es como 1,0986. ¿Ya? 98,6, claro. Sí, ahí le puse 3 decimales. Le puse 3 decimales porque tenía que ir subiendo mucho. ¿Sí? A ver, yo lo que voy a hacer en este tipo de problema es poner matrices chicas para que lo puedan incluso sacar cuáles son los valores propios y ver cuál es el que tiene valor adjunto más grande. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Ya? En general hay técnicas, o sea, se puede aproximar usando lo de los cocientes, que se hizo en la primera prueba, y para matrices de Leslie también hay una técnica especial de matrices de Leslie, pero yo no la pasé. Entonces, yo lo que estoy haciendo es eso, en realidad. ¿Ya? ¿Ya? Y eso. El otro problema que hice, lo dejé para el final a pesar de que debía haber sido el primero que mostré. ¿Por qué lo dejé para el final? Porque la matriz que me sale es gigantesca, porque es tremendo el problema en cuanto a dimensiones. ¿Ya? Y no lo voy a terminar,
Yo creo que no. Pero la idea es más o menos que puedan aplicar este tipo de criterios. Evidentemente en la prueba no les voy a poner un problema tan grande. Ahora no encuentro la hoja donde lo desarrollé. Acá está. Entonces, este es, vamos a ir al problema acá. Primero que nada, que guardar esto. File, save as, el segundo creo. Verdad que me tengo que salir para y volver a entrar para poder hacer. Ya, entonces voy a ir a este, pero en cuanto se me abra el math type, ahí. Ya. Vamos al otro ejercicio, es ese que está con amarillo. Este. ¿Ya? Entonces dice, se encierra una rata con caja dividida en compartimentos con puertas que lo comunican según se muestra en la figura. Cuando la rata sale de un compartimento, elige uno al azar. Ya, ahora yo me lo tomé un poco distinto que lo que dice ahí. Y a lo mejor puede afectar cómo me lo tomó que lo que dice ahí, porque yo me fijé que aquí tiene como dos entraditas de la 2 a la 3. Entonces yo lo que pensé es que la rata elige una compuerta al azar y no un compartimento al azar. O sea, me refiero a que si está aquí en el 2, tiene igual posibilidades de elegir esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta y esa puerta. Entonces en el fondo tiene dos posibilidades más de elegir el 3 que de elegir el 5. Eso fue la única diferencia que me tomé con lo que dice ahí, porque ahí dice que elige un compartimento al azar. Yo pensé que, entonces, aquí mi chica está esta puerta doble. Podría haber sido un error del dibujo. Pero que hay otra puerta doble en alguna parte. Aquí, entre el 5 y el 9. ¿Sí? Y también hay una puerta doble. Entonces, si no era eso, las puertas dobles no servían para nada, entonces para que sirvieran para algo, me las tomé así. Entonces, en el fondo, la rata elige una puerta cada vez. ¿Ya? Entonces aquí los procesos, el T representa el movimiento de la rata. O sea, si uno parte la rata en el 1, entonces cada vez que la rata pasa por una puerta, ese ya pasa al segundo T, al T2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la diagonal de la matriz que me salga, no va a haber ningún número, porque no puede quedarse en en el mismo compartimento, porque si se queda, entonces no avanza el T, digamos, ¿sí? El T del tiempo. El T es variable, es cambios de la rata. ¿Ya? Entonces dice, indicar si el proceso puede representarse por una cadena de Markov. Sí. La respuesta sería sí, porque si tenemos la rata, sabemos que está ahí, la probabilidad en cada uno de estos, o sea, la probabilidad de que, por ejemplo, en un T esté en este, va a depender de dónde estaba antes. Estaba acá la probabilidad de 0. Entonces, va a ser una configuración de las probabilidades donde estaba antes, multiplicada por la probabilidad de que pase aquí, y todo eso sumado. ¿Ya? Me refiero a que la probabilidad de que en el T más 1 esté en el 5 va a ser la probabilidad de que en el T esté en el 2, por la probabilidad de que el 2 pase al 5, más la probabilidad de que el T esté en el 4, por la probabilidad de que el 4 pase al 5, ¿ya? Etcétera. En realidad sería con todos. Incluso con el mismo 5, pero ya sabemos que esa probabilidad va a ser 0. ¿Ya? Pero en el fondo es la probabilidad de que en una casilla n la rata esté en el T más 1 en ella, va a ser nada más que la suma de las probabilidades que esté en el T en cada uno de estos, cada uno multiplicado por la probabilidad de que pase de ese a la n que estoy tomando. ¿Ya? Entonces, el indicar que es un proceso de Markov, eso sí es como hay que escribirlo bien, pero en realidad eso es.
Lo que le estoy diciendo. Entonces, en caso afirmativo, calcular la matriz de transición de A. ¿Ya? Para eso vamos a hacer el grafo. ¿Ya? Entonces voy a la pizarra. Debería haber guardado la otra pizarra con la cosa genética. Ahora me acabo de dar cuenta, claro, porque fue en la clase anterior, entonces no se me guardó. Ya, sí. Entonces aquí tengo un grafo que le voy a poner ahí la 1. Debería ponerlo con texto aquí para que me quede demasiado feo el dibujo, la manuscrita. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, que es más fácil hacer el número primero y después 8, 9 y el 10. Ojo que la matriz me va a dar el 10 por 10. Por eso les dije que no iba a poner de este tamaño. Y ahora vamos a dibujar las flechas. Entonces, no quiero flechas, quiero esto. Conecto, donde hay puertas los conecto. Ya, entre el 1 y el 2, el 2 y el 4, el 1 y el 4, para el otro 2 y 3. ¿Por qué no le voy a hacer las flechas? Porque en todas, si puede pasar para allá, puede pasar para acá. ¿Ya? Entonces no me... El 2 y el 5 está con el 8 y con el 9. El 7 con el 4, el 10 con el 9 y con el 6, y el 6 solo con el 3. ¿Ya? Ese es el diagrama de... Ese es el grafo de la cadena de Markov. No, creo que hay una muralla ahí. A ver, déjame mirarlo. O sea, yo ya lo estoy viendo, pero usted no. Ahí. ¿Ve que hay una muralla así? Sí. Sí. Falta el del 8 y el 9. Creo. Ese creo que no lo hice. Sí, del 8 y el 9 sí hay. Sí, entre 8 y 9. Y en mi cuaderno no lo tengo dibujado, pero en la puerta está. 8 a 5. 8 a 4. Yo lo tengo dibujado a las 5. Ah, ya. Es que ahora que lo veo en mi... Todavía me están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, de 5 a 8 no hay, esto hay que borrarlo. Y el 8 está con el 4. Ya, ahí sí. Ya, entonces, es importante tener el grafo a mano, así que voy a... Falta de 4 a 5. ¿Ah? De 4 a 5. Me falta el de 4 a 5. Ah, ya. Ya, gracias. Entonces te lo voy a echar a la papelera para que no me moleste. Y ahora sí lo guardo. Ahora sí está bien, lo guardo. Ya, entonces, ¿por qué quiero el grafo a mano? Porque lo voy a estar mirando para hacer todo. Entonces, aquí está. Y aquí se los puedo mostrar sin tener que saltar a la pizarra ya. Pero no lo puedo intervenir, así que parece que se... Entonces, ¿cuál es la idea? Yo en realidad hay unos que son dobles, que son el del 1 y entre el 2 y el 3, me parece. Está
la vista previa aquí. ¿Mm? No, no me quiere abrir el que yo quiero abrir. Ese. ¿Ya? Hay unos que son dobles, del 3, entre el 2 y el 3, y entre el 9 y el 5, creo que son los únicos que son dobles. ¿No? Que son son este y ese, son los únicos dobles. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer la matriz de, no, matriz estocástica. ¿Ya? Entonces, la matriz va a ser 10 por 10. ¿Ya? Eso ahí estamos fritos. La matriz es gigante. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer con la matriz es, si la rata está en el 1, eso lo representamos por el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero haber dicho los 9, 0. ¿Sí? Entonces, la segunda configuración, o sea, después de que salió, que puede haber sido por aquí o por acá, entonces esa es después del primer salto. O sea, si en el inicial está aquí, sabemos que está acá, como en la parte determinista, digamos, ya sabemos, donde tenemos totalmente información, sabemos que está aquí, sabemos que va a estar con un medio de probabilidad en el 2 y uno en el 4. Entonces, en el primero, tengo que en el 2 poner un medio, voy a poner este, y en el 4 poner un medio. Y todos los demás son 0. ¿Ya? Y si se fijan, la columna suma 1. Y tiene que sumar 1 porque estoy distribuyendo la probabilidad. ¿Ya? Si está en el 2, entonces las puertas son 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 dan al 3. Entonces, un quinto, un quinto, un quinto y 2 quintos. Entonces, el 1, el 3, el 4 y el 5. Entonces, este es un quinto. Voy a copiar y voy a pegar para... ¿Ya? Entonces, en el 2 no puede estar, en el 3, ahí es donde está el 2 quintos, porque ahí hay 2 puertas. ¿Ya? Si no hubiera hecho lo de las puertas, entonces esto sería 4 puertas nomás, y sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Ya? En vez de un quinto, un quinto, un quinto y 2 quintos. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la diferencia si lo hubiera hecho de la otra forma. Entonces son el 3, el 4 y el 5. Entonces aquí vale un tercio, en un quinto, perdón, aquí vale un quinto, y todos los demás van con 0. ¿Ya? Y obviamente también tiene que sumar 1. ¿Ya? Entonces todos van a sumar 1. Entonces esa va a ser la matriz de la cadena de Markov. ¿Ya? Por si no alcanzara a terminar, les digo. Entonces, en caso afirmativo, calcular la matriz de transición, esa es la que estamos calculando acá. Y la otra. Estudiar si la cadena es regular. Aquí, la cadena tiene que ser regular cuando en alguna potencia no hay ceros. O sea, en todos son puntos positivos. ¿Ya? Entonces, esto si es regular, lo vamos a ver acá. Hay un teorema más arribita. Esta es la parte de cadenas de Markov. Está aquí más arriba. Ahí está lo de la herencia autosómica. Por aquí está lo de las cadenas de Markov. Y miren, aquí este es el mismo ejemplo, pero ellos hicieron el fácil y dejaron en los ejercicios el difícil. Cosa muy común. Y en alguna parte está eso, las cadenas de Markov regulares, y está esa es la definición de la cadena de Markov regular. En alguna potencia la matriz tiene todos sus elementos positivos, estrictamente positivos, pero hay una manera alternativa de probar que una cadena es regular, y aquí está.
Entonces uno es viendo si todos los estados son accesibles, ¿ya? Que en este caso sería todas las cajas. Ya, lo otro es comprobando que existan dos ciclos, al menos uno de ellos impar. Entonces eso es súper fácil de ver en el gráfico. ¿Ya? Aquí hay un ciclo, y por ejemplo acá hay otro ciclo. ¿Ya? Y como esto no tiene dirección porque se puede ir para los dos lados ambas, entonces hay un montón de ciclos. ¿Sí? Y hay al menos uno que sea impar. Por ejemplo este. O este. Y hay uno que es par. ¿Sí? Entonces hay un montón de ciclos, así que esta cadena es regular. ¿Ya? ¿Y qué me importa que la cadena sea regular? Es que voy a usar los ¿cómo se llaman? Los teoremas para las cadenas regulares, que esto dice que si la matriz estocástica en orden n sus elementos positivos, si es regular, entonces la sucesión AN converge hacia una matriz que todas sus columnas iguales, que coinciden con pi, tal que la suma es 1, y la distribución del pi es el autovector asociado al valor propio 1, que es lo que vimos en el caso de la herencia autonómica, donde encontramos ese vector a la que converge. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora voy a ir a ver las otras preguntas porque lo más probable es que no alcancemos a hacer lo que hay que hacer, pero lo dejamos en camino. Dibujar el diagrama de estado, eso ya está, el dibujo que está. Lo que me faltaría aquí haber puesto es los números. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le podría haber puesto aquí, el texto aquí, y le pongo 2/5. Pero también los quintos eran que pasan 3. Y 2/5 aquí. Entonces, ahí tengo que usar las flechas porque 2/5 es para allá. Y aquí le tendría que poner la probabilidad de pasar del 3 al 2. Que del 3 al 2 sería 1, 2, 3, entonces 2/3. ¿Sí? Acá tendría que ir el 2/3. Bueno, ahí le voy a poner, ahí le dejo la convención de que la flecha para allá es 2/3, la flecha para acá es 2/5. Y así, pues este es un medio y este va a ser un quinto para allá. Y ahí tendría que ponerle los pesos al diagrama. En el fondo, una matriz no es otra cosa que un grafo con pesos. Entonces, y esos números de acá van a ser los que van a ir después aquí en la matriz. Entonces el diagrama está, la cadena es regular, y estudiar la evolución a largo plazo del proceso. Y la gracia es que con esto, estudiar la evolución es más o menos simple, porque en el fondo lo único que hay que encontrar es el vector propio, cuya suma es 1, ¿ya? Usa que en el fondo sea una matriz estocástica, que sea valor propio con valor propio 1. Entonces, lo único que nos faltaría hacer es esto, pero para eso hay que hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces tenemos que terminar de escribir la matriz y ni siquiera calcular el valor propio, porque ya sabemos que el 1 es. Entonces vamos a tener que ponerle un -1 en todos los diagonal y después resolver el sistema de ecuaciones, que eso es lo que no creo que podemos alcanzar a hacer. ¿Ya? Pero en el fondo eso es lo que habría que hacer. Entonces terminemos la matriz y ya, con la información que tenemos. Entonces del 3, entonces era 2/3 al 2 y 1/3 al 6. Entonces 2/3 al 2. Voy a copiar así. No, creo que es más fácil escribirlo. 2/3 y 1/3 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1/3. Voy a poner los ceros al final. Del 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y va del 1 al 5, al 2, al 5, al 7 y al 8. Entonces, un quinto. Entonces va al 1, pero sería el 4. Al 1,
al 2, 1, 2, 5, 0, 8. Al 2, al 5, al 7 y al 8. Creo que me quedan 2. Ya, está bien. ¿Ya? El 5. 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 pasadas y 2 para el 9. Entonces un medio al 9 y un cuarto al 2 y al 4. ¿Ya? Entonces aquí va un cuarto. El 4 va un cuarto. Y un medio al 9, ¿cierto? Sí, al 9. Un medio al 9. Aquí. El 6 solo al 3 y al 10, nada más. Y un medio cada uno. Entonces al 3, un medio. Y al 10, que es el último bajito, que es un medio. Este es el 7, que va solo al 4 y al 8, con probabilidad un medio también. Entonces al 4 y al 8. 10, 9, 8. ¿Ya? El 8, 7, 8 y 9, y 7, 4 y 9 son todos un tercio. ¿Dónde hay un tercio por aquí? Entonces el 4 está en el 8, entonces el 7 y el 9. El 4, 5, 6, 7 y el 9, que es este. Y el 10 sería solamente, me salté el 9, sí, el 9 me queda. Mitad para el 8, no, un cuarto para el 8, un cuarto para el 10 y mitad para el 5. Así que aquí. No, no estoy agarrando, no la voy a agarrar. Escribo 9 en el 5. 1, 2, 3, 4, 5 ahí. Voy a escribir un medio. Y uno son el 8 y el 10. Entonces el 8 y el 10 tiene que ir un cuarto. Y aquí va un cuarto. Y por último el 10 sería un medio con el 9 y un medio con el de arriba, que es el 6. Eso sería todo con el 10. Sí. Ahí para el medio. 8, 7, 6. Ya. Y ahora lo relleno con ceros. Lo importante es que en la diagonal sé que tienen que ir ceros. Así que si me tocó algo no cero en la diagonal, quiere decir que me equivoqué en algo. Pero parece que está todo bien. Ceros en los pedacitos de intermedio. Ya. ¿Ven? Ahí está la matriz.
Pongámosle un nombre, G por gigante. ¿Ya? Esa es la matriz. ¿Ya? Entonces ahora habría que pescar la matriz, copiar, pegar, menos 1. Y hay que cambiar todos los diagonales por menos 1. 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 Ya, esto traté de hacerlo con Wolfram y no podía ingresar los datos. O sea, era tan largo el ingreso de los datos que en alguna parte, todas las veces que traté, ¿cómo se llama? Me traspapelaba alguna, ¿no? Cualquier cosa de computadores, si usted no pone la sintaxis como se debe, el computador dice no, error, no funciona, no tengo idea qué es. Ese es G menos la identidad, es eso. ¿Ya? Entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Que obviamente tiene que tener solución no única. ¿Cómo se le ocurre resolverlas? Porque a mí ya el hacer operaciones por fila ya me... ¿Se puede meter al R? Sí, claro. Así que si alguien sabe usar R, le doy la bienvenida. Yo alguna vez aprendí a usar alguno, así como muy antiguo, pero ya estoy muy olvidado. Así que ya. Voy a describir entonces cuál es la idea. Yo imagino que otra vez va a haber esta matriz que rango n no puede tener porque el determinante es 0, porque el 1 es valor propio, así que el determinante es 0. Yo esperaría que tuviera rango n-1, o sea, en este caso no es. ¿Ya? Si tiene rango 9, entonces el kernel va a tener dimensión 1. ¿Ya? Entonces va a haber un único generador, y si es un único generador, entonces basta con que la suma de sus coordenadas de 1, y ese va a ser. ¿Ya? O sea, me refiero a que esa va a ser la distribución al infinito de cómo está la rata. Que lo que me va a dar es que es un vector de 10 coordenadas donde la coordenada x, por ejemplo, la coordenada 5 me va a decir la probabilidad de que a largo plazo la rata esté en el 5, en el del medio. Yo imagino que esto va a ser una distribución más o menos, ¿cómo se llama así? Tipo Bernoulli, que como que en los extremos va achicándose y se va creciendo en el medio. O sea, un número más grande acá en el medio que los que están en los bordes. Por Tincario. Siempre es más probable que vaya al del medio. No es tan así porque, por ejemplo, no hay esta puerta. Por ahí menos que lleguen a 5, que lleguen a otro. Pero esa es la idea que me da.
¿ya? Y sería nada más que, en el fondo, calculando eso. Ahora, si el rango no me da 9, entonces va a haber que analizar qué pasa, ¿ya? O sea, va a ser como lo que pasó con el problema de la genética, el problema genético, que ahí habían dos generadores para el kernel para lo propio igual a 1, ¿sí? Entonces ahí va a depender de cuál es el X0 que parte, eh, cuál va a ser el vector que me aparece en el roll. ¿Sí? Por ejemplo, si sabemos que la rata se suelta en el compartimento 1, entonces el X0 va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese va a ser. ¿Ya? Y sabemos que incluso que la primera va a quedar con un medio 0, 0, 0, un medio, pero después va a haber que multiplicar ese un medio 0, 0, 0, 0, un medio 0, 0, 0, 0 por toda esta matriz para obtener el siguiente. No está la otra. Está con los ceros. Esta. Para obtener la posición en el tiempo 2. ¿Ya? Entonces, el límite al infinito va a ser eso que vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el 1, 0, 0 habría que calcularlo, sumarlo en la base propia y ahí ver cuál es. Si no, claro, y ahí es bien complicado porque en el fondo habría que calcular la base propia. Y eso es bastante más complejo de hacer. ¿Ya? O sea, en el fondo yo lo que recomiendo es calcularlo con algún programa. Eso. Entonces, pregunta, ¿lo hacemos? O lo dejamos hasta ahí. Porque yo soy capaz de hacerlo así a mano. Ponerme a hacer la mano. A ver si sale. No, los valores propios no los quiero calcular. Yo lo que quiero calcular es el espacio propio del valor 1. ¿Ya? En realidad es el kernel de esta matriz, que es G menos la identidad. Eso es lo que quiero calcular. ¿Ya? Como te dije que como yo quería hacerlo en Wolfram, y claro, el problema es que no podía meter la matriz al Wolfram porque el Wolfram tiene no hay un espacio para poner la matriz, ponerle los espacios y poner los números como lo estoy poniendo acá, sino que al final uno tiene que ponerle corchete, corchete, 1, cierre corchete, punto, coma, abre corchete, el otro, cierre corchete, punto, coma. ¿Ya? Entonces, claro, todas las veces que lo hice, me ponía mal, ¿cómo se llama? Mal redactado. Entonces, que era un error, ¿no? Basta con que no puse una coma entre este 0 y este 0 y ya quedó mal redactado. Entonces, por eso no me salió nunca de 0. Claro, yo no sé, por ejemplo, quién dijo lo del R. Yo no sé si R, Wilson, ya, yo no sé si R, por ejemplo, uno mete las matrices así, porque yo me acuerdo de haber usado Sage, y Sage, no, también era con las listas así, con corchete, corchete. Hay que meter como un vector y después el vector se pasa a matriz como un Ya, que vector. lo haces por partes, digo. Metes el Claro, si vector y quieres después pones la matriz. Entonces, es lo claro, mismo, solo que podéis meterlo de a pedazos, que es mucho más fácil, claro. claro, No, si no, el uno 6 también dice se... que uno mete el vector completo de 100 valores y le dice que son 10 columnas y lo ordena Ah, alfabéticamente. ya, ya. Ujú, sí. Pero no, yo en realidad a esta altura lo haría así a mano. No debiera ser tan complicado. Por lo menos escalonar debe ser más o menos fácil, porque son pocas las operaciones que hay que hacer para escalonar. Lo que no me gusta es elegir los unos. Claro, habría que restarla. Y te está corriendo, claro. ¿Mm?
Mm. Entonces lo vamos a dejar así. Mm. Entonces lo voy a poner así, que es lo que habría que hacer. X1, 1, 3. Bueno, por eso aquí en el modelamiento el manejo de programas y esta cosa es fundamental, digamos, casi como no se puede hacer muy poco con solo la teoría. Porque al final, cuando uno modela de verdad, las matrices que tiene que usar son grandes, no son ejemplos muy de juguete. Sí, valor propio X asociado al valor propio 1, obviamente. ¿Ya? Ay, ¿por qué otra vez no me quedo, no me escribió? Asociado. Cuando le pongo el control alt E, que es para poder escribir en el modo texto, no me fijo si me escribió o no, entonces sigo escribiendo. Ya. Entonces, BDT va a tender a... Manuel lo metí a una calculadora de matrices y me dio Ya. un resultado. Ah, Una ya, aquí mira. calculadora de matrices que me sugirió Reinaldo. ¿Te digo los resultados? Sí, dale. Eh, dice, X1 igual a X10. Ya. X2, 2,5, X10. Ujú, Todo está en términos de X10. Ya te voy a dictar los ya, números. ¿No? X2, 2,5. X3, 1,5. ya. X4, 2,5. Espérate. X5, 2. Va un poquito rápido. El X1 entonces 1. es 1, entonces porque X10 ya. ¿Ya? X2, 2,5. 2,5 la voy a poner aquí. Claro. ¿Ya? X3, 1,5. 1,5. Ok. X4, 2,5. 2,5. Ok. X5, 2. 2. ¿Ya? X6, 1. Ok. X7, 1. X8, 1,5. X9, 2. Y bueno, y X10, 1 también. Es 1 porque X10 es es el que es el X10. parámetro. Ya. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Perfecto. Ya. Entonces la idea es más o menos la siguiente. Uno va a buscar un, no sé, no le pongamos aquí 10, pongámosle W. ¿Ya? Entonces te converge a este X. ¿Ya? Que X va a ser entonces W veces eso, o mejor otro para que se note que es escalar R veces eso. ¿Ya? Entonces hay que buscar el R tal que la suma de esto de 1. En el fondo es sumar esto y dividir por y dividir 1 partido por, y ese va a ser el R y ese es el vector. Entonces ese, y justo me dio lo que yo les había dicho que yo esperaba que pasara. El rango era 9, entonces esto, el kernel tiene dimensión 1, por eso está generado por un único vector y quedó en términos de un puro parámetro. Entonces ese es el generador y hay que buscar cuál es el generador que tiene en suma 1. Entonces quiere decir que el B, cuando t tiende a infinito, el B va a tender a ese vector. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? ¿Cuánto es la suma de esto? Entonces sería 1 más 2,5 más 1,5
Me confunden en mi pantalla los unos con las comas. Más 2.5 creo que. Más 2. Más 1, más 1, más 1. Más... este es un 1.5. Más 2, más 1. Veamos, aquí va 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, habría que dividir todo por 16. Prefiero poner estas cosas como fracciones. 5 medios. ¿Por qué? Porque pues, me queda como 2.5 dividido por 16, me parece como muy feo. De hecho, yo lo haría de otra manera, pondría todo dividido por 2. Entonces, por ejemplo, estos enteros los pondría como 4 medios. También la mejor manera de manejar esta es las fracciones. Entonces, la suma de arriba con eso debería dar 32, entonces al dividir por 2 me queda el 16. Entonces, todo esto hay que dividirlo por 16. ¿Sí? Entonces, el X sería igual a... Entonces, primero sería un 16avo. El segundo es 5/32avos. El tercero sería 3/32avos. El cuarto sería 5/32avos. Y la verdad ya cada vez me está gustando más la idea de ponerlo todo en 32avos. Después vendría 4/32avos. De hecho, ese lo podría poner incluso como un octavo, ¿no? ¿Ya? Un 16avo, 2/32avos y otro 2/32avos. Y otro 2/32avos. ¿Ya? Ahora viene el 3/32avos. Y después 4. No me dio tan como yo pensaba. ¿Eh? Y el otro es un 16avo que es 2/32. ¿Ya? Entonces la idea es que en el límite tenemos que de 32 posibilidades, entonces en el 2, en el 4 hay 5. En este y en este hay 5 de 32. ¿Sí? Después vendrían el 5 y el 9. Tienen 4 de 32. Después estos tienen 3 de 32, que es el 1, el 3 y el 7. Tendrían que tuvieran menos. Los que tienen 2 son el 10, el 6, perdón, dije el 7 era el 8, el 3 y el 8. El 2, el 6, el 7 y el 10. Claro, y el 6 es razonable que esté como más aislado por el hecho de que no está unido. No está tan puesto con el 4. Entonces sí, se ve una distribución razonable. A ver si la suma me da 5, 10, 8, 20, 26,
Y se me fue cuáles son los que supe, cuáles que no. Sumamos derecho. 7, 10, 15, 19, 21, 23, 26, 30, 32. Ya. Entonces está. Esa es la idea. ¿No? Sí. Entonces, cuando el t tiende a infinito, el b de t va a tender a eso. En realidad no puse en realidad no es eso. En realidad es, le voy a poner así para que quede mejor. ¿Cómo le llaman la matriz? G por gigante. Elevado a t tiende, y lo voy a poner así, a la matriz x 3, 4, 5. Eso. ¿Ya? A la matriz x. Entonces, esta es una matriz 10 por 10, donde todas las columnas son el mismo vector x que está ahí abajo. Eso. ¿Ya? Entonces, esta es una matriz 10 por 10, donde este es un vector columna de 10 filas. ¿Sí? Y ese está repetido, y ese es el que va ahí todo el rato. Y eso me dice también que es una matriz regular. En algún momento, para que tienda a esto, en algún momento tiene que ser 0. En realidad no, eso es porque es una matriz regular. ¿Sí? Porque es regular, es cuando uno puede decir que tiende a eso. Está pillando la cola con el argumento. Entonces, vimos que era regular por un argumento del grafo. Entonces sí va a tender a esta matriz que está acá. En la matriz G a la T, cuando t tiende a infinito, tiende a esa matriz, que es este vector como columna repetido 10 veces. Entonces, claro, en la primera fila va a tener el 2,32 todas las partes. Las 10 columnas. Eso. Entonces, a ese vector tiende, y evidentemente si le pongo un 1, 0, 0, 0, va a tender a la primera columna, que es este vector. Entonces, si parte la rata aquí, entonces, bueno, el t tiende a infinito, tiende a esta distribución de los compartimentos. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Voy a guardar. Era el M4. Me salgo del mask type. Cierro eso. Y les quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿A alguien le falta anotarse en la ¿cómo se llama? En las exposiciones? Me da la impresión de que los que están todos anotados. Había alguien que me faltaba, pero no me puedo acordar quién era. Sí, era uno de ellos. Incluso, y puede que sean ambos. Sí, así que creo que les voy a escribir un correo porque me tinca que les va a tocar primero, al no haberse anotado. ¿Ah? Claro. Ah, pero donde yo no los tengo anotados. Ah, porque debo haberlo anotado en el que puse en el que subía la... Sí, pero es el archivo que subía al Drive. Entonces, en el que tengo en mi computador no lo tengo anotado. Porque haberlo hecho directo al que subía el que estaba subido en el Drive. Entonces, claro, no lo guardé en mi computador. Aquí no hay que estar. Déjenme ver. Ustedes me están viendo a mí, no están viendo a mí. Claro. Claro, porque están los 3 primeros libres. Todos los del 13. Y uno de los del 20. Después está Gonzalo, Ronnie, que tiene el 20, y Rebeca, Reinaldo y Wilson el 27. Entonces,
ahí como que me está incomodando un poco la distribución de las fechas, porque como que no esté no ponga ninguno el 13, me parece que tengamos ese día libre. No creo que no. A ver, los días 20, el ejemplo de cadena de Markov y el ejemplo de modelo de Leslie están para el día 20. Entonces ese uno lo eligió Gonzalo y el otro lo eligió Ronnie. Y para el día 27 estaban el ejemplo del modelo genético, que lo eligió Rebeca, el ejemplo de explotación de una población de animales, que lo elegiste tú, Reinaldo, y el modelo de explotación de un bosque, que lo eligió Wilson. ¿Ya? Falta Luciano y Felipe. Entonces ellos tendrían que ir el 13, porque si no voy a tener que reasignar les voy a escribir a los dos para que elijan uno de los del 13. Pueden elegir uno de los del 20, pero lo tiraría para el 13 igual. Por supuesto, la estabilidad de sistemas de dimensión 2 me parece algo bien interesante. Yo entiendo que sí, yo también creo que es la primera. Sí, voy a preguntarme, voy a averiguar bien con Ricardo cómo es esto. Claro, porque en el fondo podríamos dejar un día libre el 13. ¿Ya? Pero claro, lo voy a hablar con ellos. Pero la idea sería como eso, tratar de mandarlos a ellos esos días. Porque en el fondo igual puede ser que 3 en un día estén como muy apretados. Que estén apretados y dejando un día libre como que me hace sentir un poco incómodo. ¿Ya? Eso es el tema. Entonces le voy a escribir para que elijan luego. Porque además los últimos están todos tomados. Solo quedan los 4 primeros. Entonces, tienen que elegir uno de esos. Entonces yo lo estaba pensando, si uno elige el de estabilidad de sistema en dimensión 2, que está puesto para el 20, lo voy a tirar para el 13 igual. Podría tirar uno de los 27 para el 20. Pero también voy a revisar eso, Reinaldo, a ver si se puede dar alguna holgura para después. Y así tienen como más de tiempo para prepararlo. ¿Ya? Eso, pues, entonces, el próximo lunes tenemos la prueba. Voy a tratar de que sean 3 ejercicios o 4. Si son 4, entonces no voy a poner nada en dimensión ni siquiera en dimensión 3, o sea, todo en dimensión 2 casi, para que alcancen, por ejemplo, ya. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya. Que veía hablar a Reinaldo, pero parece que está hablando por teléfono. Sí. No, era si tenían alguna otra consulta. ¿Ya? Ya, pues entonces nos estamos viendo sí, más o menos. Sí, la idea es que casi que trate de hacer un problema por tema de lo que voy a poner en la prueba. Evidentemente no voy a poner una matriz del tamaño de la que hice ahora. ¿Ya? Si hago un ejercicio con ratones, 2 cajas o a lo más 3. ¿Ya? Que, por ejemplo, la idea es que si necesitan calcular un valor propio, lo calculen por última mano. Ya pues, entonces nos estamos viendo. Perfecto. Chao. Chao. Chao, chao, chao a todos, compañeros. Chao. Record.